La humanidad siempre se ha visto azotada por diferentes pandemias. Entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste bubónica o peste negra. Algo de una magnitud desconocida que solo es comparable con la terrible plaga de tiempos del emperador romano Justiniano, entre el 541 y el 543. Esta es la primera epidemia de peste bubónica de la que se tiene noticia. Llegó desde Etiopía al puerto egipcio de Pelucio y de ahí a la capital, Constantinopla, propagándose por todas las rutas comerciales del Mediterráneo al resto de Europa. La mortalidad que causó fue terrible. Según Procopio, la principal fuente, había días que en Constantinopla se llegaron a enterrar entre 10.000 y 15.000 personas. Se calcula que la ciudad perdió un 40% de su población y Europa unos 4 millones de personas. Regresemos al siglo XIV y veamos cuáles son las características de la plaga de la peste negra. En la primera mitad del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso de las cosechas. Esto hizo a la población de Europa más vulnerable en general. A diferencia de otras enfermedades, la peste bubónica no se distinguía de clases sociales. Afectaba por igual a ricos y pobres, a religiosos y laicos, a reyes y siervos. Se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Había todo tipo de teorías. Unos lo metían en la corrosión del aire que provocaba la descomposición de materia orgánica. Otros, como los estudiosos de la Universidad de la Sorbona, lo justificaban por la aparición de eclipses y la alineación de determinados planetas. El médico Alfonso de Córdoba creía que el origen podía estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto en Italia que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Un médico de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos, y los eclesiásticos clamaban desde el púlpito de sus iglesias que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La explicación era mucho más sencilla, o no, según se mira. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas. Y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas, en la Edad Media, convivían con las personas de las calles, en las casas, en los barcos. ¿Qué proceso tenía la peste? La peste es una zoonosis, una enfermedad infecciosa que, como hemos visto, pasa de los animales a los seres humanos. Trataban de incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Solían matar al paciente en 3, 4 o 5 días. El Decamerón del autor florecido Giovanni Boccaccio es una obra marcada por la experiencia de la plaga. Vivió la epidemia en primera persona. Nos describe perfectamente los síntomas. Pero no ocurría como en Oriente, en donde el verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata. Sino aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones de las ingles y las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se las llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes. Y dice Boccaccio que tanto las bubas como las manchas eran signo de muerte inmediata. A veces la enfermedad tenía otras variantes, como por ejemplo la peste septicémica que se producía cuando el agente infeccioso pasaba a la sangre, produciendo grandes manchas oscuras en la piel. De ahí la otra denominación de la enfermedad como peste negra. La otra variedad era la peste neumónica, que se producía al pasar la bacteria a los pulmones del enfermo. Tanto la septicémica como la neumónica eran mortales casi en el 100% de los casos.
¿Cómo se propagó por Europa? Se sabe que la peste bubónica se originó en China, donde se cobró la vida de millones de personas. Luego pasó a Asia Central, dominada por los mongoles. De ese curso llegaría a Europa. El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Kaffa, en la península de Crimea. La población estaba enseñada por el ejército mongol de la Horda de Oro. Algunos soldados de las tropas asiáticas ya venían enfermos. Se dice que lanzaron trozos de víctimas de la peste con sus catapultas para enfermar a los sitiados. Los poblaciones genoveses, al ver que la población ya estaba enferma, huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando primero la bacteria a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Génova, ya se conocía que traían la peste y no les dejaron atracar. Así que pusieron rumbo a los puertos de Francia como Marsella y a los de la Corona de Aragón. Y de esos lugares ya nadie pudo frenar su extensión por el resto de Europa. Muy pocas zonas se libraron del azote de la enfermedad. Solo países como Islandia o Finlandia tuvieron esa suerte. Hay muchas cifras de lo que la plaga provocó en el siglo XIV. La primera dan una cifra de fallecidos que se acerca entre el 30 y el 40% de los europeos, o que también haya podido afectar o para ciudades muy pobladas como Marsella, por ejemplo. En París, una de las ciudades más afectadas, se llegó a enterrar a más de 500 personas al día, debido también a los periodísticos reportes de la peste. Europa tardó 200 años en recuperar su nivel normal de habitantes. La epidemia cambió para siempre el mundo. El sistema feudal en el cual se organizaban las sociedades en la Edad Media se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, los salarios aumentaron. Los nobles y la iglesia se crecieron en favor del rey, que fue concentrando cada vez más y más poder. En gran parte, mucha gente emigró en gran parte del campo a las ciudades, y los campesinos pobres que se quedaron en sus aldeas pudieron cultivar tierras más extensas que habían quedado liberadas y sin explotar, mejorando mucho su nivel de vida. También intentaron anular la subida de salario, pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto en el campo como en las ciudades, se rebelara violentamente. El Papa Clemente VI había publicado una bula papal para anular la salida de salarios. También este papa declaró herejía al movimiento de los flagelantes. La peste rebrotará con menos intensidad en Europa hasta finales del siglo XVIII y en el resto del mundo hasta el siglo XIX. En Estados Unidos se han registrado casos en Nuevo México, Arizona, California y Colorado. Algo también, por ejemplo, coincide. En Madagascar, donde es endémica, hubo un terrible brote que le costó la vida a más de 2.000 personas. De todo lo que te he contado, puedes quedarte con el dato esperanzador que la humanidad a lo largo de la historia se ha enfrentado a diferentes epidemias. Y aunque a veces haya pagado un precio elevado, siempre las ha superado.